Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Diario Expreso. Estamos con Luis Córdoba. Él es director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central. Y él ha hecho una investigación o un artículo que tiene que ver con el rol que desempeñó el señor Carlos Pollitt, ex Contralor General del Estado, en una estructura político-criminal o en una estructura jurídico-criminal. Entonces, cuéntenos, señor Córdoba, de lo que usted ha podido analizar, ¿cómo se responde a esa pregunta? ¿Cuál es el rol del señor Pollitt? Bien, muchas gracias. Un saludo también para la audiencia. Lo primero que me parece importante es dar contexto sobre lo que ha ocurrido en torno a Carlos Pollitt. La opinión pública y el país en general conoció un proceso de enjuiciamiento penal en una corte de Miami contra Carlos Pollitt por lavado de activos, donde finalmente le halla el tribunal culpable por 6 cargos de lavado de activos. Pero aquí surgía un vacío en torno a qué rol había cumplido Carlos Pollitt en el marco del gobierno de Rafael Correa Delgado, de Jorge Glass de Espinel, etc. Y un poco para llenar ese vacío es que sistematizamos parte de la información que hemos ido recopilando y publicamos este artículo, que se titula Carlos Pollitt, un gángster ecuatoriano. ¿Qué es lo que nosotros mostramos en este artículo? Mostramos que hay un vínculo desde el punto de vista político-criminal que le convierte a Carlos Pollitt en un verdadero clúster de una estructura, de una red mafiosa que protegía a empresarios nacionales y extranjeros a cambio de sobornos, valiéndose de un poder sine qua non que adquirió a través de la Contraloría. ¿Y cuál es ese vínculo o cuál es ese mecanismo como instrumento? El mecanismo fue un mecanismo de blindaje mafioso, jurídico, que se constituye a partir del año 2010. El Contralor ya Carlos Pollitt, viéndose abocado a una circunstancia que enfrenta el expresidente Rafael Correa, que fueron las denuncias por los contratos con su hermano, Fabricio Correa. Estas denuncias que empiezan y arrancan precisamente en Diario Expreso en mediados del 2009, se da una serie de reportajes que conmocionan al país porque mostraban que el hermano del presidente había adquirido contratos superiores a los 800 millones de dólares en contratación pública en el sector petrolero y en obras públicas, y el presidente aseveraba que no conocía y que nunca él supo nada. Claro. ¿No es cierto? Y es el punto de inflexión, me parece a mí, que provoca que dentro de Carondelet, con el presidente Correa, busquen un mecanismo para blindarlo jurídicamente ante posibles incriminaciones por peculado. Porque evidentemente eso era lo que se configuraba. Y este mecanismo es un mecanismo que pasa por la Asamblea, es un mecanismo que cambia, digamos, la estructura también de la Contraloría General del Estado. No, es un mecanismo, y aquí viene lo peculiar, es un mecanismo que se vale de 2 momentos. El primero es, el Contralor Pollitt solicita a la Corte Nacional de Justicia, la corte que se había instalado después de la reforma constitucional del 2008, una corte que además tuvo un proceso de sorteo y muy tortuoso de transición, porque pasó de ser Corte Suprema a Corte Nacional. En diciembre del 2009, el Contralor vuelve a insistirle a la Corte Nacional de Justicia sobre un pedido. ¿Qué pidió? Solicitaba que la Corte Nacional de Justicia establezca si para enjuiciar por peculado o enriquecimiento ilícito era un requisito de procedibilidad contar con un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Justamente le preguntaba si este mecanismo de blindaje pasó por la Asamblea, porque no debería ser el camino regular. Debió haber sido el camino regular, pero después se consolida. La Corte en febrero del 2010 emite una resolución con el Pleno de la Corte por unanimidad y le dan la razón a Carlos Pollitt. Y por eso es que desde febrero del 2010, Carlos Pollitt se convierte en el único funcionario del Estado ecuatoriano que podía autorizar o no un enjuiciamiento por peculado o enriquecimiento ilícito contra un funcionario público del Estado ecuatoriano. Por eso es que esta estructura, esta élite político-mafiosa, se vanagloriaba de decir, si nosotros no tenemos ningún informe de Contraloría, a nosotros nos busquen, ni un centavo la Contraloría nos ha encontrado.
Por supuesto, porque había un mecanismo de blindaje que garantizó su impunidad. ¿Qué ocurre? Que después, en el 2014, cuando se crea el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, y se incorporan nuevos tipos penales, en el 2015 se hace una reforma y esta norma, que era de carácter legal, que era jurisprudencial por una resolución de la Corte Nacional de Justicia, se eleva a ley orgánica, y mediante una reforma con una Asamblea Nacional controlada totalmente por la Revolución Ciudadana en el 2015, se incorpora una reforma en el COIP y se establece esto que había sido una búsqueda de blindaje mafioso a nivel jurisprudencial, se establece como ley orgánica, y eso garantizaba y consolidaba aún más el poder. Eso permite entender además por qué a Carlos Polit le reeligen con 100 sobre 100 en un concurso amañado en el año 2012, y por qué a Carlos Polit le reeligen con 97 sobre 100 en otro concurso amañado en el 2017. Porque lo que esperaban era que él permanezca controlando la Contraloría General del Estado, porque así este blindaje mafioso seguiría incólume. Lo que no se esperaba era que estalle el caso Papeles de Panamá, y tampoco se esperaba que después de estos, primero fue Papeles de Panamá, 2016, y luego en 2017 me parece que fue ya el caso Sobornos, y que haya grabaciones de él con el señor Conceição Santos, que es lo que básicamente lleva a que se haga un juiciamiento penal en Ecuador y luego, bueno, después en Estados Unidos. Pero durante todo este tiempo que yo les estoy contando, ese mecanismo, que es este requisito de procedibilidad, ¿no es cierto?, que es el tener un informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal, sigue estando vigente. Exacto. Desde el 2010, desde febrero del 2010 hasta 2019, cuando la Corte Constitucional declara inconstitucional tanto la reforma al Código Penal como la resolución de la Corte Nacional de Justicia, este mecanismo mafioso de blindaje estuvo en vigor. Ahora, durante este periodo, un detalle que es importante entender es cómo funciona una red extorsiva con apoyo estatal, que es lo que nosotros alegamos que se configura en el régimen de Rafael Correa. La red extorsiva con apoyo estatal funciona como una red donde los nodos se articulan por el flujo de lo que funciona o lo que alimenta esta red. Cuando hablamos de una red extorsiva, hablamos de que lo que fluye en la red, el activo principal es la protección mafiosa que ofrece una autoridad del Estado a los delincuentes para que cometan ilícitos aprovechándose de las arcas fiscales. Y entonces, en este mecanismo, mientras más capacidad de tomar decisiones tiene esta autoridad vinculada a la red mafiosa, mucho más efectiva es la protección extorsiva, pues. Entonces, aquí yo quiero esto mencionar porque ¿qué es lo que demuestra el caso de Odebrecht? El caso de Odebrecht, como ya lo dijo el propio Conceição Santos en el juicio en Miami, él dice, desde el 2010, Carlos Polit comenzó a exigirnos sobornos. ¿Por qué desde el 2010? Porque precisamente en febrero del 2010 se consolida este mecanismo mafioso. Y Carlos Polit podía decirles, señores de Odebrecht, ustedes no se preocupen, si yo no emito un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, nadie les va a juzgar a nadie, nadie va a toparme a ningún ministro, subsecretario y peor aún a procesarle a la empresa. Entonces tenía el mecanismo ideal, tenía el sartén por el mango para que a Odebrecht o a cualquier otra empresa, entre ellas las empresas chinas, que en muchas otras hidroeléctricas funcionaron, les pueda exigir el mismo procedimiento mafioso. Tú me pagas un porcentaje, me das un soborno y a cambio yo les dejo que ustedes sigan incólumes en esta estructura mafiosa. Eso explica el caso de los sobornos, en donde el vicepresidente Jorge Glass ha sido procesado y el propio expresidente Rafael Correa ha sido procesado. Eso explica por qué los sobornos además no dejan indicios y por qué todos ellos gozaron de impunidad, pues, porque tenían el control del principal juez de cuentas del Estado, que era el Contralor. Pero haciéndonos de abogados, digamos, del correísmo, yo abogada del correísmo,
Ellos dicen que ellos no ha sido su contralor, que básicamente como es una institución que es el quinto poder del Estado, entonces ellos estaban como que sometidos a todas las reglas que puso el señor Carlos Polit, y en teoría que él actuó solo. O sea, ¿cómo se desvirtúa esta idea de que él actuó solo o él actuó con contubernio o con dirección o con coordinación de un movimiento político? Bueno, yo creo que eso es evidente, sobre todo cuando uno entiende dos cosas. Cómo Carlos Polit es ratificado por la Asamblea Constituyente de Montecristi. Recordemos que en el 2007 la Asamblea Constituyente de Montecristi tenía la potestad de destituir a todas las autoridades y reemplazarlas. Y efectivamente así lo hizo, por ejemplo, con el fiscal general del Estado. Pero ¿por qué no reemplazó al Contralor General del Estado? Porque ya Carlos Polit estaba afianzado en los círculos de poder de esta élite de la Revolución Ciudadana que seguirá gobernando, en donde están desde el señor José Serrano, Alexis Mera, Rafael Correa, Jorge Glass, los hermanos Alvarado, que son fundamentalmente esta élite a la que corresponde la estructura mafiosa de protección estatal. Y segundo momento, el concurso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el año 2012, un consejo de participación totalmente controlado por el correísmo, un consejo que además en la comisión de selección, en la Comisión Ciudadana de Selección, le pusieron como presidente de la Comisión Ciudadana de Selección al asesor de la presidenta de la Comisión de Fiscalización de aquel entonces de la Asamblea Nacional. Es decir, todos los actores claves para garantizar que Carlos Polit sea reelecto, estaban las fichas puestas. Eso no se pudo haber hecho desde la Contraloría. Eso no lo podía haber hecho Carlos Polit por sí y ante sí. Eso solo podía funcionar si es que había detrás un andamiaje de autoridad suficientemente fuerte para que este blindaje pase de la Corte Nacional, puesta por el correísmo, a la Asamblea Nacional, con mayoría del correísmo, se logre la reelección de Polit en un Consejo de Seguridad de Participación Ciudadana controlado por el correísmo y además se le ratifique en el 2017 en un proceso en el que también tenían influencia la Revolución Ciudadana. Y el último detalle que me parece demoledor y es importante entender, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, los hijos de la partidocracia, para usar el término, el apelativo que usó el propio expresidente Correa en la candidatura, no es solo Carlos Polit, porque Carlos Polit por supuesto que tiene un origen en el gobierno de Lucio Gutiérrez, pero ahí tenemos al propio Alexis Mera, que fue secretario particular del ingeniero Febrés Cordero mientras fue alcalde de la ciudad de Guayaquil, por favor. Entonces no se trata de que esto es el único que estaba dañado, la manzana podrida de la élite de la Revolución Ciudadana, o que le traicionaron. No, señor. Es más bien la consolidación. Y yo por eso he dicho, si queremos entender la deriva mafiosa de la élite de la Revolución Ciudadana, hay que reconocer la calidad generalmente cleptómana de la clase política ecuatoriana. Y el ejemplo más claro es el de Alberto David Garzosi, cuando sobornó al bloque social cristiano, siendo vicepresidente de la República, para que aprueben varias leyes del Estado. Y en este artículo que usted pone, hay una parte en donde habla de, o sea, ¿por qué básicamente nos interesa hablar de Carlos Polit? Más allá de que tiene una sentencia reciente y más allá de que, bueno, hasta fue un tema mediático, ya está pasando, digamos, pero ¿por qué tenemos que hablar de Carlos Polit y por qué deberíamos preocuparnos de esta estructura de blindaje? Bueno, yo creo que hay varias razones. La primera es porque cuando se configura una zona gris de criminalidad entre los agentes del Estado y entre actores criminales, como hemos visto ya en el caso Metástasis, en el caso Purga o en otros casos previos inclusive, esa zona gris de criminalidad no se elimina por arte de magia. Y es eso lo que las autoridades del gobierno actual no están entendiendo ni dimensionando. Esta zona gris de criminalidad no acaba si yo le corto las cabezas a los máximos representantes de una estructura. Para eso se requieren políticas de depuración institucional, para eso se requieren rediseños institucionales. Y quiero ahí advertir un dato fundamental. Este blindaje mafioso, aunque la Corte Constitucional lo declara inconstitucional en el 2019, en el gobierno de Lenín Moreno le reinstituyen parcialmente. Y entonces reincorporan una reforma al Código Orgánico Integral Penal, donde el delito de peculado le dividen en varios tipos penales y en algunos de ellos mantienen
como requisito de procedibilidad el informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Lo cual significa que seguir siendo Contralor sigue siendo tener un poder de veto político y jurídico para saber a quién le incrimino y a quién le salvo. Y por eso es peligrosísimo que si no se entiende la importancia de ir hacia una reforma de la Contraloría y de la Fiscalía, es muy probable que estos mecanismos de blindaje mafioso sigan reproduciéndose y solo cambien los nombres de los operadores. ¿Y qué otros mecanismos están todavía vigentes? Bueno, podríamos mencionar, digamos, yo diría que al menos este es un tema central por lo que implica la contratación pública, pero me parece que el otro mecanismo de blindaje gravísimo tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas. El Código de la Democracia sigue garantizando que el control sobre el gasto político electoral solo se hace sobre el gasto en medios convencionales, cuando es evidente que todos los candidatos y candidatas no utilizan los medios convencionales tanto como utilizan redes sociales digitales. Y nadie está controlando las redes sociales digitales. Entonces, tenemos una ley que literalmente dice controlo el gasto electoral, pero solo cuando se gasta en televisión, prensa y radio. Pero si yo gasto en Facebook, en TikTok, en YouTube, que son las plataformas donde hay mayor penetración para los públicos jóvenes, nadie me controla. Y entonces ahí, ¿qué es lo que está pasando? Se está entrando un boquete gigantesco de dinero sucio proveniente del narcotráfico o de otras economías ilícitas que están financiando campañas, y por eso tenemos también alcaldes y alcaldesas financiadas por el crimen organizado. Y en este caso, ¿cómo puede tener un rol activo más la Contraloría para las campañas? A ver, yo creo que más que solo la Contraloría, ahí se requiere un rediseño institucional del Código de la Democracia, una reforma política en donde existan filtros para transparentar la financiación, pero también para seleccionar a los candidatos, porque ¿en qué se han convertido las organizaciones políticas actualmente? En prestanombres, prestamembretes. Entonces, cualquier persona que tiene plata compra un espacio en la ficha de la candidatura. Entonces, si no se fortalece el sistema de partidos, no se puede fortalecer la democracia. Y ese es el mayor peligro, porque en un país militarizado, con un conflicto armado interno decretado por el presidente y con un presidente con un claro liderazgo autoritario como el de Daniel Noboa, sin partidos políticos, significa que estamos cada vez más en un abismo democrático. Muchísimas gracias. No sé si es que usted quiera darnos como, digamos, la última advertencia, porque creo que muchas personas también miran, ¿no?, lo que está ocurriendo en el país, que más allá de los discursos políticos o más allá de los boletines, pues no hay una clara reestructura de normas constitucionales, de normas, la parte normativa para, por ejemplo, investigar la criminalidad o los brazos financieros de muchos aspectos, ya sea campañas políticas, organizaciones sociales e incluso que hay en el país. Entonces, no sé si usted quiera como mirar por qué realmente es tan importante que nosotros miremos estos casos, no solamente como el señor Poli fue sentenciado y ahí se acaba, puede ser 100 años de cárcel, sino como una integralidad, como un organismo vivo que puede afectar a cualquier persona, no solamente a alguien académico, no solamente a alguien que está estudiando, no solo a alguien que sea juez, sino a cualquier persona que esté en la calle. Bueno, yo creo que es fundamental entender por qué el crimen organizado no opera sino gracias a la protección que recibe desde el Estado. Si todavía en el Ecuador tenemos narcotráfico, es porque existen redes que están operando desde el poder del Estado a nivel de todas las instituciones. Por lo tanto, ¿qué se requiere? Se requiere cambiar la estrategia. No es un problema de llenarnos de militares y policías para perseguirles a los descamisados de las calles. Es un problema de inteligencia empresarial, económica, de poner realmente cota por donde están vulnerando las seguridades. Y quiero mencionar otro de los blindajes mafiosos, que es el más importante probablemente actualmente. Es el control, por favor, el control de las exportaciones de banano y camarón y pescado. Porque por el banano, en las exportaciones de camarón y pescado es donde está yéndose la cocaína a Europa. Y el blindaje sería... El blindaje está dado, claro, el blindaje está dado precisamente porque no hay un control sobre esas exportaciones. Porque el presidente Noboa, en vez de poner a alguien que no tenga conflicto de intereses con los agroexportadores, le puso a un representante
representante del gremio bananero para dirigir el Ministerio de Agricultura, cuando según un reportaje del Narco Banano, hecho por Alicia Manrique hace algunos meses, demostraba que es desde el Ministerio de Agricultura donde se tejió otra red de protección extorsiva para garantizar exportaciones de empresas ficticias de cocaína a nombre de bananeras. Entonces yo creo que hay un montón de problemas que afrontar. El problema es que si no hay voluntad política y se quiere engañar a la ciudadanía con efectos o golpes de efecto o con militares en las calles, yo creo que eso más temprano que tarde va a ser un boomerang que nos va a costar no solo muertes, sino probablemente las frágiles reglas democráticas terminan siendo rotas definitivamente. Muchísimas gracias. Gracias amigos de Diario Expreso por mirar esta entrevista también.